aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria Santa, Aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, Los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Allí Siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios. Siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos Su gloria santa, Aquí sentimos la presencia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó Su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. ven, 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 Cristo a ti te llama, ven, ven, ven. no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. Esta es La iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Ven, ven, ven. Cristo a ti te llama, Ven, ven, ven. no tardes mañana, no te olvides que por ti murió para darte gozo, vida eterna y salvación, para darte gozo, vida eterna y salvación. La presencia De Dios está aquí. yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en su luz, Pues en ella vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia Que Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo, pues en ella vida en sí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento no en mí. La presencia de Dios está aquí. yo la siento en mí. Grande es el Señor, el Rey del universo. Grande es el Señor, el Rey del universo. Grande es el Señor, el Rey del universo, porque grande es. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande es. bendito es Bendito el que viene, bendito es bendito el
que viene, bendito es, bendito el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque grande es el Señor, el Rey del universo. Grande es el Señor, el Rey del universo. grande es el Señor, el Rey del universo, porque grande es. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque grande es. Bendito es, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene, en nombre de Dios. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Qué bendición poderle adorar, cantar, tributarle alabanza al que vive, al único, al eterno, al soberano. Aleluya. En el capítulo 1 del libro de Habacuc, el profeta, capítulo 1 del libro de Habacuc, el profeta. Y mientras ustedes pueden ubicar sus Biblias, ¿por qué no oramos y encomendamos este momento en las manos del que todo lo puede, del que es capaz de cambiar en un instante las realidades del hombre? ¿Por qué no lo invocamos creyendo y abrazando la palabra? Padre celestial, te invocamos, Señor, en esta noche. Tenemos razones, hay promesas cumplidas, hay toda clase de cosas que has hecho alrededor nuestro, hechos prodigiosos, maravillas. Aquí estás presente, Señor, obrando en cada casa, obrando en cada hogar, obrando en las calles. Señor, tu lenguaje hoy se habla. Hay gentes preocupadas, hay necesidad de hablar, de responder, y tú tienes la respuesta. Tú aclaras el horizonte, tú traes futuro, hay propósito en ti. Obra en esta hora, te lo ruego en tu santo nombre, de una manera poderosa te lo ruego. Gracias, soberano Dios. Amén y amén. El texto que les he citado dice estos primeros 4 versículos del capítulo 1 del libro de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Son las primeras palabras que dice un hombre llamado Habacuc, y que podremos en esta noche dar algunos matices que nos van a ayudar para encontrarnos con la realidad y mirarla con toda claridad. Te invito que en esta hora, habiendo cantado, habiendo orado, ¿por qué no le damos la oportunidad a una niña para que ella en este momento se dirija? Es una niña en nuestro departamento de escuela dominical, y damos gracias a Dios por los videos que mandan algunos hermanos de la iglesia, de todos los órdenes, niños, jóvenes, música, etcétera. Hoy tendremos un culto bien nutrido y participando desde la distancia y llegando a través de un video para ustedes. Les dejo en compañía de Escuela Dominical. Dios los bendiga, hermanos, espero que estén muy bien.
En este momento les quiero recitar un texto de la palabra de Dios que está ubicado en Jonás, capítulo 2, verso 1. Y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué quiere decir esto? Pues a Jonás le pasó esto por la desobediencia de él, por no obedecer lo que Dios le dijo. Entonces por eso el pez pues se lo consumió. Entonces yo, pensando y razonando, creo que primeramente tenemos que ser obedientes con Dios y pues segundo pues ser obedientes con nuestros padres a lo que ellos nos dicen. Muchas gracias, Dios les bendiga. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso la mar profunda la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso la mar profunda la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y nos disponemos a alabar al Señor, agradeciéndole a nuestro Dios, porque no solo en este tiempo, sino que tenemos la experiencia del tiempo pasado, siempre ha sido fiel. Le alabamos, hay razones para alabarle. ¿Usted lo cree? Dígalo. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, Mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. Y esta iglesia Se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. no hay Dios Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú. no es con espada Ni con ejército, no es con su tu santo Espíritu. no es con espada Ni con ejército, más con su santo Espíritu. y esta iglesia Se moverá, y esta iglesia se moverá y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. dale un toque de tu gloria, Señor, A esta reunión, a esta reunión, dale un toque de tu gloria, Señor. A esta reunión, amén. Edifícame, santifícame y enséñame, Señor Señor Jesús, aliméntame. fortaléceme, Dale un toque de tu gloria, Señor. dale un toque De tu gloria, Señor, a esta reunión, a esta reunión. Dale un toque de tu gloria, Señor, a esta reunión, amén. Edifícame, santifícame Y enséñame, Señor Jesús, aliméntame, fortaléceme, dale un toque de tu gloria, Señor. ahora
Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas. que se abran Las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. Se abran Las puertas de los cielos y de virtud mi alma sea llena. ahora mismo, Señor, Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas. ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompan las cadenas. que se abran Las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. Que se abran las puertas de los cielos, y de virtud mi alma sea llena. digno de gloria y De alabanza y digno de honor es Él, digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. me ha redimido con su sangre, sí, su espíritu vive en mí, digno de gloria y de alabanza y Digno de honor es Él, digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él, digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. digno de gloria y de alabanza y Digno de honor es Él. me ha redimido con su sangre, sí, su espíritu vive en mí, digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él, digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Honra y gloria, Honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. Todo es puesto debajo de tus pies. Honra y gloria, te damos, Señor. sí, Señor. Honra y gloria, Honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. todo es puesto Debajo de tus pies, honra y gloria te damos, Señor. Honra y gloria, Honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. todo es puesto Debajo de tus pies, honra y gloria te damos, Señor. La honra es para Él y solo para Él. Y en este momento creo que tenemos sentimientos y tenemos emociones y queremos presentar algo, un video que ha llegado desde el departamento de música de la iglesia, donde nos recuerda que somos una iglesia, que tenemos fechas especiales, que hay recuerdos, que hay memorias y que nos volveremos a encontrar para adorar en uno a aquel que nos salvó. Qué dulce es tu presencia, oh Señor, más dulce que la miel, que dulce es. No puedo compararla, no, con nada en este mundo, no. Oh, cuánto te amo, mi Jesús. Qué lindo es sentir a Dios, Qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor está aquí. Qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real
Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor está aquí. Como refrescas mi alma, oh Señor, tu gozo y paz inconfundibles. Siento en mi vida tu poder, ríos de agua viva en mi ser. Oh, cuánto te amo, mi Jesús. Qué Lindo es sentir, a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. solo Tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor está aquí. Qué lindo es sentir, a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia es real aquí. Solo tienes que adorar y su presencia sentir. Jesús, tu Señor Está aquí. Jesús, tu Señor está aquí. Aleluya. Jesús, Jesús, mi Señor está aquí. aleluya. Qué bendición saber que Él está presente. No es un dicho, es verdad. Él está presente. Y ahora hay un himno especial. Hoy tenemos intervenciones a la distancia. Qué bendición. Y nuestra hermana Gina, ella interpreta y también nos comenta algo testificando del Señor. Dios les bendiga a todos. Un fraternal saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. En el día de hoy quiero compartirles una parte de mi testimonio. A partir de esto quiero declarar que Dios sí puede transformar una vida. Hace muchos años yo conozco el Evangelio, conocí el Evangelio en la niñez, pero yo no quise seguir estos caminos porque pensé que necesitaba conocer de pronto otras cosas, seguir otros rumbos. Entonces decidí alejarme de este precioso camino que es el Evangelio, pero realmente a partir del momento en que me alejé de sus caminos, pues en mi vida tomó un rumbo bastante diferente y bastante triste. Mi vida tomó un rumbo muy triste y todo lo que viví me sirvió. Todo lo que viví por fuera del camino del Señor me sirvió para darme cuenta que fuera de Dios no hay nada, que fuera de Dios nada podemos hacer, que realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quiero interpretar una canción. Esta canción nació en el grupo GL Folk y habla de esto, de la necesidad que tenemos delante de la presencia del Señor. Apartados de Él definitivamente nada podemos hacer. Si de pronto algún joven, algún hermano está cavilando en este momento en dos pensamientos y tal vez está considerando la opción de seguir otro rumbo, pues yo que ya pasé por esa situación puedo decirte que es una muy mala decisión. Fuera de Dios, en verdad, que solo encuentras dolor, quebranto, sufrimiento, angustia. La vida en Cristo no es perfecta, pero es hermosa porque contamos con este Dios maravilloso y porque tenemos la seguridad de la salvación
y la vida eterna. Dios sí puede transformar una vida. Anduve mi camino sin ti, mi Cristo, tristezas y quebranto en mi diario padecer. La soledad cruzaba mi destino, el llanto consumía en mi desesperación. Necesito de tu amor, necesito de tu amor. Cristo, tú eres mi paz, mi dicha eterna, el manto de gloria que cubre mi ser. Cambiaste mi llanto en gozo, libraste mi alma, Señor. Cristo, tú eres mi paz, mi dicha eterna, el manto de gloria que cubre mi ser. Cambiaste mi llanto en gozo, libraste mi alma, Señor. Te necesito, lléname, En Cristo he encontrado la alegría. Mi Dios, eres refugio, todo fuerte y salvación. Jamás quiero apartarme de tu lado. Lejos de tu presencia, nunca quisiera estar. Necesito de tu amor, necesito de tu amor. Crea en mí un nuevo corazón, límpiame de toda mi maldad. He aquí, tú amas la verdad, hazme sentir el gozo de tu salvación. Cristo, tú eres mi paz, mi dicha eterna, el manto de gloria que cubre mi ser. Cambiaste mi llanto en gozo, libraste mi alma, Señor. Te necesito, lléname, lléname. Aleluya. Bueno, hemos podido apreciar, hay talento en nuestra iglesia, hay memorias, hay deseos, hay oración para continuar y volvernos a reunir. En esta oportunidad, en esta noche, quisiera que meditáramos sobre el libro de Habacuc. Es un libro profético muy particular, muy particular. Son solamente 3 capítulos y Habacuc no le escribe directamente al pueblo, no es un mensaje
de parte de Dios en la boca del profeta para poder proferirlo al pueblo. No. Es un mensaje que tampoco habla del pueblo del cual se va a mirar desde el capítulo 1 y el capítulo 2, que es Judá. Este libro se escribe o se narra en un tiempo posterior a la salida, al exilio del reino del norte, del reino de Israel. Este es Judá. Y quiero leer un texto como para que afiancemos nuestra pequeña reflexión de esta noche, que está ubicado allá en el verso número 5 del capítulo 1 de Habacuc. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Este verso nos va a ayudar para mirar algo de este libro. Es un profeta menor, ya sabemos que fue la narración o lo que va a suceder posterior al exilio del reino del norte. Y encontramos a un profeta, ¿por qué no decirlo de esta manera? Confundido. Él no entiende por qué Dios permite, admite, y pareciera que como que Dios no se inmuta, como que Dios no hace nada. Y por eso las preguntas que aparecen a partir de esos versos, y luego lo que dice los primeros versos, capítulo 1, verso 2 y 3. Y nos encontramos con un profeta que no puede entender cómo Dios continúa como si nada ocurriera. Y esto nos ubica en el tiempo de hoy, porque en el tiempo de hoy las cosas que estaban ocurriendo ahí también ocurren hoy. Vivimos en medio de un mundo donde el dolor es noticia del día, a diario. Si ves un noticiero te encontrarás que el dolor se experimenta por una o Y razón. Alguna situación, algo ocurrió en la familia, algo pasó en las leyes, algo ocurrió de acuerdo a la corrupción del pueblo. Bueno, produce dolor. Vivimos en medio de un mundo de sufrimiento. Podríamos nosotros considerar en esta oportunidad, ¿sabe cuántos millones de niños son abortados al año? Y yo pregunto, ¿y cuántas voces se han escuchado en el mundo para hablar en contra del aborto? ¿Cuántos niños son abortados? Son millones, indefensos. Guardamos nuestros niños en medio de la cuarentena, los cuidamos, gracias a Dios. Nuestros colegios han cerrado para poder brindar clases a través de la internet, y cuidamos nuestros niños, qué bendición. Pero nos olvidamos de cosas que están ocurriendo en el mundo, y estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de crimen, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de injusticia, estamos hablando de dolor. ¿Cuánta gente, escucha la estadística, búscala, cuánta gente en el mundo muere de hambre? Hoy se nos dice que nos reunamos, que nos metamos en nuestras casas, que nos aislemos, que tengamos provisión, que no salgamos a la calle. Y yo creo eso, es buena, esas medidas son buenas. Pero ¿cuántas personas de todas las edades y niños mueren en algunos continentes que son más desfavorecidos, mueren de hambre? No son cientos, no son miles, son una gran población de gente que muere de hambre, por no decir una palabra que es aguda, porque eso no se ha probado
en este lugar, en este momento, hambruna. Hambre es una cosa y hambruna es otra, algo muy agudo. Vivimos en medio de un mundo desigual. Y Habacuc es un profeta que cuestiona a Dios, que empieza a hablar con Dios. Y el profeta o el libro de Habacuc ni va a hablar de Habacuc como hablando de Jonás. No estamos hablando de un profeta que empieza a cuestionar a Dios, pero el libro no habla de él. El libro tampoco, aunque menciona a Judá como un reino, como una nación que va a ser juzgada, tampoco va a hablar de Judá. Ese no es el tema del libro. Y nos vamos a encontrar con un libro que se escribe no sobre el autor, no sobre el pueblo donde se ubica el autor, sino es un diálogo con Dios. Y creo que estamos aislados, es bueno empezar a hablar con Dios, a dialogar. Es bueno meditar y mirar cuántas cosas están ocurriendo en el mundo, de cuántas de esas cosas que han ocurrido o que están ocurriendo hemos podido participar de manera inocente, bueno, etcétera. O sea, tenemos que reflexionar. El libro de Habacuc nos va a ayudar a entendernos y a entender a Dios. Y entonces te vas a encontrar con preguntas que Habacuc, en medio del conocimiento del que tiene de Dios, él formula y dice esas preguntas: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Pregunto si habrá un creyente que haya orado y orado y orado por alguna situación que ocurre no solo cercana, inmediata, sino a la distancia, en el mundo, en otra latitud mundial, y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad?, pregunta el profeta. ¿Por qué me haces que yo vea cosas que me molestan? Y entonces Dios empieza a hablar, pero las respuestas que Dios le da a Habacuc, leámoslo en Habacuc, no satisfacen el corazón del profeta. Las respuestas que le da Dios pareciera que quedara en un momento de confusión. Entonces es cuando algunos pueden también esgrimir argumentos como decir: bueno, y si esto es un castigo de Dios, o si esto es una plaga mandada, etcétera, ¿por qué se mueren inocentes? ¿Por qué personas que no tienen nada que ver con la situación ni han participado para agudizar la condición pecaminosa del mundo, por qué mueren en condiciones así o asá? ¿Por qué se asoma y amenaza la muerte a aquellos que no tienen esto? Bueno, en fin, cuántas preguntas, cuántas respuestas, cuánta confusión existe en el mundo. Y creo que Habacuc va a encontrar el camino para entender a Dios, para comprender a Dios. En ese primer capítulo de Habacuc, y no se lo voy a leer todo, pero usted lo va a leer porque son solamente 3 capítulos. En ese primer capítulo de Habacuc vamos a encontrar a un profeta confundido y un profeta que protesta, un profeta que es capaz de decir: bueno, tú eres desde el principio. Le está diciendo que Él es el eterno, que Él hace cosas porque Él quiere, porque Él tiene la potestad. Esos son los versos que del verso 2 en adelante, y aparece como: contéstame, hay cosas que no comprendo. Y eso puede ser la pregunta de muchos: ¿por qué muere el inocente? ¿Por qué el desprovisto le pasa esto? Son preguntas para analizar. Estamos en cuarentena, debemos de analizar cosas. Y creo que es oportuno sentarnos con Dios a preguntar qué está pasando en el mundo. Porque hoy se habla de millones de personas infectadas. Porque se habla de las muertes. ¿Por qué no comparamos con otras clases de muertes? ¿Por qué la violencia mundial?
porque la situación intrafamiliar, porque la situación de cónyuges, porque las separaciones, porque la destrucción del hogar, porque el matrimonio es tomado como algo que menos, como que no tiene valores. Bueno, vivimos en un mundo, dije, desigual, en un mundo en crisis. Creo que hablar de crisis no es nuevo. El mundo ha estado en crisis desde que pecó el hombre. Y el pecado del hombre lo que ha llevado es a que se confundan las gentes. Y cada uno en su egoísmo provoca y hace esto. Aún más para el profeta le es más difícil de entender que Dios le revele que va a usar a una nación que es impía para juzgar a Judá. Eso le produce peor roncha. ¿Cómo Dios va a usar a uno más malo para juzgar a uno menos malo? Eso es lo que usted va a encontrar en Habacuc. Porque Judá, que es el pueblo de Dios, aunque está corrompido, aunque se ha ido tras otros dioses, se ha vuelto idólatra, aunque sus reyes finales no hicieron lo bueno, etcétera, ¿por qué Dios va a juzgar esta clase de maldad, este tamaño de maldad con un pueblo con un tremendo historial criminal como son los mismos caldeos, los babilónicos? Eso no lo puede entender Habacuc. ¿Cómo va a ser juzgado Judá en manos de los caldeos, en manos de los babilónicos? No lo entiende. Y por eso él protesta y por eso dice, bueno, tú conoces todas las cosas. El primer capítulo se identifica con lo que muchas veces nosotros no hemos encontrado: la sin salida, la falta de respuesta, la oración no contestada, el Dios que parece que no habla claro o que sus respuestas no las entendemos, que nos parecen como fuera de foco, como que Dios está hablando conmigo o no está hablando conmigo, me entendió o no me entendió. Ese es el primer capítulo. En el segundo capítulo vas a encontrar que el profeta ya empieza a entender más a Dios y empieza a pensar: no es Dios el que hace el mal, no es Dios el que, no es Dios el causante. Aquí hay algo más que pensar, que considerar. Y por eso en el capítulo 2, verso 1 dice: Señor, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Él empieza a entender: yo mejor espero para encontrar claridad a lo que está pasando. Hoy se asoman muchas noticias malas. Hoy hay noticias terribles. Hoy hay incertidumbre acerca de pandemia, de un próximo virus, de la situación mundial, de la crisis social, de la crisis económica que ya se gestó, ya se está dando a conocer, lo que vendrá, el mundo. Bueno, hay una cantidad de situaciones que el mundo no se esperaba. Pareciera que el mundo iba como prosperando, progresando, capitalizando, viviendo más cómodo, haciendo cosas como que dice en pro de un futuro avance, la tecnología, la ciencia, todo parecía ser una película de fantasía. Todo se está dando, todo se estaba dando para el pueblo. Pero de un momento a otro algo interrumpe, algo que lo podemos señalar como en la oscuridad, algo que podemos decir que es parte de una guerra. Bueno, hay tantos argumentos, hay tantas situaciones. Yo quisiera que consideráramos primero cómo comenzó Habacuc a hablar con Dios. Y hay una primera situación o conclusión del primer capítulo, porque en el primer capítulo Habacuc se atrevió a considerar un Dios eterno, un Dios que está por encima del ser humano, porque el ser humano, por el pecado y por su situación, no es eterno, no es inmortal, se muere. Eso lo dice en su protesta. Entonces, ese Dios eterno tiene que tener respuestas. Él debe saberlo todo. Él debe conocerlo todo. Eso es lo que dice en medio de su alegato, en medio de su ponencia ante el Señor. En el capítulo 1, los versos finales. En el capítulo 2, como le dije, Habacuc comienza a cambiar, a entender, a mirar otras cosas. Y Dios no puede ser el que está haciendo el mal. No, Dios no está mal.
yo soy el que estoy mal. Empieza a reconocer una condición como hombre. Y en ese capítulo 2 llega a una conclusión que pareciera que es el que parte el libro. Y es un versículo que es el que nos ayuda a entender el evangelio y que aparece también en el Nuevo Testamento. Le invito a que lea el verso 4. Y en el verso 4 vas a encontrarte con esta frase: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es una palabra especial. Para yo poder tener fe no es porque yo mire el futuro con claridad, pero para yo tener fe en ejercicio en mi vida es porque aunque el futuro me parezca a mis ojos incierto, yo tengo claro que Dios es el dueño del futuro. Y que aunque yo no entienda hoy, como han dicho muchos de nuestros abuelos, lo entenderé más allá, un poco más tarde, pero lo entenderé. Aunque no comprenda los designios de Dios, porque ha permitido la violencia, porque ha permitido la guerra, porque ha permitido el hambre, porque ha permitido el crimen, porque ha permitido el aborto, porque ha permitido la desigualdad, porque ha permitido, ¿por qué ha permitido? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y entonces yo tengo que entender que todo eso es producto de del mismo corazón del hombre, que es egoísta, que está siempre llevado hacia el mal por su pecado. Pero la verdad que dice Habacuc es: aunque el hombre se enorgullezca, el hombre natural, aunque el hombre viva en su egoísmo, aunque el hombre trate de buscar respuestas, porque el día que se encuentre la solución al problema de hoy, la vacuna, entonces el hombre olvidará pandemias, olvidará las crisis, olvidará la situación de cuarentena, se nos olvidará, aunque esto ya marcó nuestra historia y podremos contárselo a los futuros, pero se olvidará porque encontró una solución y puede seguir hacia adelante en medio de su pensamiento vertiginoso, decadente, lo que sea. Él seguirá porque ya tiene la vacuna y tendrá que atemorizarse el día que aparezca otra situación de la cual no puede echar mano para obtener una solución o cómo calmarla. Ese es el hombre en medio de su pecado, en medio de su orgullo, en medio de su egoísmo. Pero estoy hablando con la iglesia. Las cosas que a veces no entendemos. Por eso el texto dice: mas el justo vivirá por su fe. Para poder caminar aquí en la tierra no se puede caminar de cualquier otra manera. Lo primero que debo entender es que Dios lo sabe todo, que Dios es el eterno, que Dios tiene la respuesta, que quizá el lenguaje que Él me habla no lo entiendo tan fácil, porque me hacen falta algunos elementos, algunas partes del rompecabezas, que siempre me quedaré con una palabra que como que no le hallo respuesta, una sin salida. Ese es el hombre porque es finito, porque es limitado. Y está hablando con un Dios que es eterno y que lo sabe todo y que está en todas partes. En fin, Dios, aleluya. Es algo como tan desigual, alguien tan pequeño, tan infinitesimal delante de un Dios que es grandísimo, eterno, suficiente, y que es el rey, y que el universo mismo no le es suficiente para caber. Es el Dios del cual estoy hablando, un Dios inmensamente grande, que usted sabe que no es simplemente una frase sino que es una realidad. El Dios que adoramos no es un Dios chiquito, no es un Dios pequeño, no es un Dios que podamos meter aquí en el bolsillo. No, es un Dios inmensamente grande. Como dijo el mismo profeta, es el eterno, el que lo sabe todo. Pero ya con el verso 4 nos encaminamos a mirar en otra dirección. Y por eso, mire bien, y tendría que leérselo usted texto a texto, palabra a palabra, para mirar el lenguaje que usa Habacuc para poder ubicarse dentro de un contexto de crisis, dentro de un contexto lleno de pecado. Porque que Judá va a ser juzgado es porque ha pecado, porque ha hecho lo malo, porque se le dio la espalda a Dios, porque aunque conoció a Dios y sus antecesores en los reyes y toda la gente que murió conoció a Dios, estos no quieren darle la razón a Dios y le han dado la espalda, y por eso al darle la espalda están
viviendo en el fracaso, y están viviendo en la ruina, y están viviendo en la miseria. Están cosechando de las cosas que ellos mismos sembraron, el pecado. Ahora nos vamos a entrar en un capítulo, porque el capítulo 2 tú puedes encontrar como para que lo leas en casa, porque Dios le hizo entender a Habacuc que no solamente iba a juzgar a Judá, y que aunque pareciera injusto que fuera juzgado por un pueblo más malo, Dios le da razones para decir: yo voy a juzgar a los babilónicos, voy a juzgar a los caldeos, y los voy a juzgar sobre estas 5 premisas que aparecen ahí en 5 ayes que están en el verso número 6, en el verso número 9, en el verso 12, en el verso 15 y el verso 19. Ayes. Esos ayes son importantes entenderlos. Mira la injusticia de Babilonia, mira la injusticia. Babilonia como que representa el mundo. Mira la injusticia de esta gente. Mira lo que hacían. Mira como que son las razones, son el sumario para lo que le viene a los caldeos, a los babilónicos. Entonces nos internamos ahora en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, desde que lo empiezas a leer, te encuentras con algo. Lo primero es que ha hablado con un Dios eterno, pero ahora comprende que no solamente Dios es eterno, que lo sabe todo, sino que Dios es soberano. Y sabes, esto de la soberanía sí es importante. ¿Sabes qué significa soberano? Soberano, la palabra soberanía, soberano, es alguien que tiene la grandeza, la capacidad, la suficiencia. Por encima de él no hay nadie. Él es el que manda. Él es el que hace lo que él quiere. Él es el que puede hacer entender de una manera o no las quiere hacer entender. Y cuando yo encuentro la palabra soberanía, entonces me voy al Nuevo Testamento y busco el Evangelio, y encuentro un Dios que vino a este mundo, y aunque pareciera en su expresión en carne humillado, seguía siendo soberano. Tan soberano que las huestes del mal, la oscuridad, se doblegaba ante él y lo identificaba y conocía quién era él. Y aquí viene algo que creo que es importante para nuestro conocimiento. Nosotros contamos con un Dios eterno. Sus salidas son desde el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, yo tengo un Dios que es que no se puede expresar tan fácil diciendo muy grande. Es un Dios grandísimo. Y ese Dios grande es el que se fijó en cada uno de nosotros y se fijó en su soberanía. Y cuando hablo de soberanía es cuando hablo de lo que dice el profeta Isaías diciendo: cuando acá Dios le preguntó al hombre, le consultó al hombre. ¿Cuándo? Si Dios no le consulta a nadie, si Dios hace lo que Él quiere, si Él es capaz de hacer que el sol se detenga o la tierra, como quiera llamarlo el científico, Él es capaz. Él es capaz de hacer que el sol se detenga de tal manera que ilumine para un hombre que oró para que se acabara la guerra, pero como no le alcanzaba el tiempo y el sol se estaba poniendo en su ocaso, entonces necesitaba un poco más de sol para terminar la guerra en victoria, y Dios le extendió el tiempo del sol. ¿Quién hace eso? Ese Dios no preguntó si se podía, si colapsaba la naturaleza, el universo. No colapsó, porque es Dios. Y nosotros tenemos que entender quién es Dios y por qué es Dios. Aleluya, porque la palabra Dios está como tan devaluada y como que todo el mundo habla de Dios y a veces le ponemos 10 minúsculas o 10 mayúsculas. No, Dios, el Dios con mayúscula, como usted quiera llamarlo, es Dios. Y es Dios, como dijo Pablo hablando de Jesucristo,
sobre todas las cosas. Y si es sobre todas las cosas, es soberano, aleluya. O sea que Dios tiene la respuesta a lo que le está pasando al mundo en el día de hoy. Dios sabe que en el siglo XXI, en el año 2020, había que ocurrir estas cosas. Quizás nosotros nos sorprenden, a nosotros nos toman por sorpresa, a nosotros nos asustan, nos atemorizan, no sabemos, tenemos incertidumbre, no sabemos cómo dar el paso hacia adelante. Pero cuando yo leo la escritura y cuando veo la experiencia, Él me dice: camina, camina hacia adelante, yo ilumino tu camino. Y entiende, el terreno donde pisas es seguro porque yo soy el camino. Ese es un Dios soberano. Y voy finalizando. Es una reflexión. Le quiero inquietar para que lea el libro. Un libro que habló de un diálogo con Dios. Nos hemos sentado a dialogar con Dios. Nos hemos sentado a preguntarle a Dios. Nos hemos sentado a hablar de una manera cordial, amistosa, como a tertuliar con Dios. Creo que estamos en el tiempo de tertuliar. Estamos en el tiempo de preguntar. Estamos en el tiempo de decir lo que se siente el corazón, de sacarlo del alma, de exponérselo a Dios. Pero al final del capítulo 3 te vas a encontrar con unos versos. La oración de Habacuc, que reconoce que Él es soberano. Los mismos demonios reconocieron que Él era soberano. Cuando llegó a Gadara, los demonios, sabiendo quién estaba allí, dijeron simplemente: has venido antes de tiempo, te anticipaste para atormentarnos. Y sabiendo que los iba a sacar, solicitaron ir al hato de cerdos. Identifica esa escena que Dios hace lo que Él quiere, que cuando Él habla las cosas tienen que ocurrir. Si se requiere en medio de la oscuridad que haya luz, Él hace brillar la luz en medio de la oscuridad. Si necesita acomodar la tierra, hace que el mismo planeta tiemble y se acomode, porque es Dios. Y está por encima de tierra, de universo, de soles, de astros, de estrellas, de todo lo que existe. Es soberano. Pero ahí viene algo, porque lo que iba a pasar con Judá, lo que iba a pasar en manos de los caldeos, el juicio de Dios para su pueblo en manos del impío, injusto, no suena bien a nuestra forma de pensar, de balancear la vida, no suena bien. Y entonces el mismo Habacuc empieza a decir: tú caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Y entonces él, al mirar eso, que es el final de todo lo que le relata la soberanía de Dios, ¿sabes qué dice Habacuc? Oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. ¿Sabes qué significa eso? Cuando Dios nos lleva a la comprensión de las cosas, nos produce temblor. ¿Sabes qué le produjo a Habacuc? Los labios no se podían quedar quietos, se movían de temor. Estaba entendiendo algo. Estaba entendiendo que aunque ocurra esto y ocurra esto otro, Él no dejará de ser Dios. Y entonces agrega diciendo: así como temblaron mis labios a tu voz, pudrición, dice esta versión, entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Sabes qué significa? Percibí la pudrición, percibí la descomposición, percibí la condición del mundo, sentí la condición del mundo y entendí que Dios tenía razón. Aunque temblaban mis labios, aunque se estremecía mi alma,
aunque pudrición entró en mis huesos, a lo interno de mi ser. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Y agrega diciendo: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Está hablando del día en que tome justicia a Dios en manos o usando a un impío. Pero agrega, y aquí viene lo lindo de Dios, lo hermoso de Dios, porque aunque Judá rompió el pacto con Dios, y aunque tiene que haber arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento, entonces vino el juicio. Como no hubo arrepentimiento, vino el juicio. Entienda esto, que esto también hace parte de la gracia de lo que predicamos hoy. Porque no solamente predicamos que Dios es amor, predicamos que Dios se airó con el hombre, pero que la ira de Dios cayó sobre el que estaba colgado en el madero, para que entendamos que es gracia, que es sustitución, que es bendición, que es propiciación, para que entendamos el plan de salvación, el propósito de Dios, porque Dios se ha empeñado en salvar al hombre, aunque el hombre no lo merezca, y eso se llama gracia mayúscula, porque Dios es soberano. Nadie se lo aconsejó, pero Él se ideó el plan, porque no quería dejar perder la magna creación en lo que había puesto sus dedos y sus manos. Y el texto dice, para que entienda, hermano, aunque se asome la crisis, y comprenda esto, mire, la crisis de Israel no solamente era cuando entraran las tropas de los caldeos y se los llevaran a su tierra, y esa es otra parte de la historia. Esto iba a ocasionar una crisis de todos los órdenes. La tierra no iba a producir, todo iba a ser desolado, una crisis económica. Y entonces recordamos que Israel tenía una economía que tenía que ver con lo agrícola, con animales, con ganados. Esa era la economía de Israel. Entonces transmitámoslo y luego aplicamos. Y el verso 17 dice: aunque la higuera no florezca. Y cuando florece la higuera es porque vienen los higos. Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces se lo transmito y lo aplico al día de hoy. Aunque venga el desempleo, aunque venga la crisis económica, aunque venga la depresión al mundo, aunque el dinero no alcance, aunque haya rapiña en las manos de los seres humanos para poder comer, aunque la crisis social se vuelva de tal manera que todo el mundo la pueda observar, así no haya empleo, no haya dinero, se suban todas las cosas, la carestía, no haya posibilidades de comprarlo, inflación, etcétera. El economista me podría ayudar. Aunque esto pase, que fue lo que le pasó a Israel, no florezca, no haya frutos, no haya nada del labrado, no haya vacas, no haya ovejas, quiere decir crisis económica. Iglesia, hermanos, léalo conmigo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe qué significa? En medio de la crisis Él llevará a su pueblo así, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque su mano nos sostendrá. La crisis se avecina, pero hay promesa.
Aunque las condiciones del mundo, aunque las condiciones materiales no sean halagüeñas, no nos digan buenas noticias, con todo, yo me voy a fortalecer en Él, porque Él me hará andar en mis alturas y hará mis pies como de sierva, para caminar con libertad en medio de la aridez y del sequedal. Tú lo puedes creer hoy. Aunque la empresa cierre, aunque quiebren, aunque no haya dinero, aunque no haya posibilidades, Jehová con todo, en Él yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Y dígalo, iglesia: Jehová el Señor es mi fortaleza. Dígalo y empiece a caminar en las alturas, porque hace sus pies como de sierva. Adórale. Ay, el alto y Oh Dios, sublime, que habita la eternidad. oh bendito Dios, Y su nombre es el Santo tú eres soberano, de Israel. tú eres soberano, Al que habita en las tú eres soberano. alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Oh bendito, Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. oh Dios, Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Dígalo, al que reina por los siglos, y su nombre santo es. sea la gloria, Honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. el alto y sublime, Yo le invito a que lo que cante. habita la eternidad. Y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. a la gloria, Aleluya. honor, alabanza Y por los siglos, y su nombre santo es, y su gloria, honor, alabanza y poder
que reina por los siglos, y su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Y para despedirnos, no olvide, entre más conozcas a Dios, mejor será tu actitud en la crisis. Que el Señor te bendiga y te ayude, amigo y hermano.